Don Samuel, en primer lugar, pues agradecerle mucho que nos haya concedido este tiempo para hacer la entrevista y le agradecemos mucho su consideración con nosotros. Nos faltaba más. Somos amigos de hace mucho tiempo, sois unos grandísimos aficionados y estáis haciendo una gran labor por la fiesta. Muchas gracias a vosotros. Uy, no, gracias a ustedes que nos hacen la labor muy fácil. Yo quisiera comenzar la entrevista y que nos hiciera un poquito de historia desde la fundación de la ganadería, cómo se fundó más o menos la ganadería, y los orígenes y eso. Yo soy la octava generación de unos ganaderos que se instalaron en Peñascosa en el año 1700 y poco, y que lidiaron su primera, empezaron como ganaderos de caprino, de lanar, en fin, y que compraron las primeras reses bravas en Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real, a un encaste Gijón. Y compraron también unos sementales de Ripamilán, también del mismo encaste, en Navarros. Eran colorados, tenían mucha cara, y lidiaron su primera corrida de toros en Albacete en el año 1796. De ahí, en el año 2006, la publicación del libro Samuel Flores, 200 años, la pasión por el toro, 200 años de vida ganadera en Albacete, ya digo, al cumplirse los 200 años en el 2006. Transcurrieron muchos años y vamos ya al tema en cuestión, al toro, a la ganadería actual. En el año 1926, en Palma del Río, se divide la ganadería de Gamero Cívico, antes Parladé, y origen ibarreño puro, por lo tanto, uno de los troncos descendientes de uno de los troncos fundacionales de la cabaña ganadera española, y para mí el más importante, que es el tronco Vista Hermosa. Ibarra tuvo la ganadería mucho tiempo en sus manos, fue un ganadero muy escrupuloso y fue el que hizo realmente la ganadería. Se habla mucho de Parladé, pero Parladé le dio 4 o 5 camadas de toro nada más, tuvo muy poco tiempo la ganadería en sus manos y recogió los frutos de la selección que había hecho Ibarra. Pasa la ganadería a Gamero Cívico en el año 26 divide la ganadería, la vende y se hacen 4 lotes. Uno pasa a los padre e hijo señores Blanco, otro pasa a Clairac y el otro pasa a Samuel Hermanos, entonces después Samuel Flores. Desde entonces se elimina todo lo anterior absolutamente, como es lógico, y bueno, pues hemos mantenido la pureza absoluta desde entonces. Ya falta poco para que hagan casi, pues eso, van a ser pronto dentro de unos años los 100 años, de tal forma que mantenemos la total pureza y representación del toro ibarreño, con todas sus características morfológicas y de conducta en la plaza. El toro nuestro es un toro que nada más verlo todos los aficionados lo conocen, está perfectamente definido, es un toro de gran badana, de frentes rizadas, de pitones recios y blancos por la cepa, de encornadura, de gran encornadura, también los hay bonitos, con menos cara, como es natural, hay de todo. Pero digo, la gran badana, los cuernos recios por la cepa, la frente rizada, bajo en general, de manos cortas y esa característica peculiar de la penca hendida en la punta del rabo. No hay más que ver un toro nuestro y todo el mundo dice, ese es un Samuel, como se suele decir ahora, ¿no? Y en cuanto a su conducta en la plaza, es un toro que no se deja torear mucho con el capote, que tarda mucho en entrar, porque es un toro en general desarrolla nobleza. Aunque haya mucha gente, disculpe, que se ponga nervioso y no sepa esperar realmente a que el toro rompa, porque aunque hay mucha gente en la plaza, pero no tienen nunca esa paciencia ni comprenden que cada encaste tiene su comportamiento, que no todos rompen desde el principio y hay que tener un poquito de paciencia. Muchas veces te pega una patada al caballo en el primer puyazo y es a partir del segundo puyazo o el tercer puyazo o después de las banderillas, cuando el toro va entrando y entonces, pues claro, las grandes figuras del toreo que han entendido perfectamente esta ganadería, empezando por Luis Miguel Dominguín, que tomó la alternativa en el año 44 con el toro Cuenco en La Coruña, y estuvo toreando camadas enteras de la casa, pasando después por las grandes figuras de Antonio Ordóñez, etcétera, toda esa época fantástica en la que la ganadería salía con una gran calidad, pasando por el Viti, que entendió perfectamente bien esta ganadería también, toreó muchas corridas de la Beneficencia, muchas corridas en Madrid de nuestra casa, y siempre han sido toreros que han sabido esperar,
que han sabido, como después decía también Dámaso González posteriormente, es un toro que hay que fijarlo, porque como no se ha entregado mucho al principio, pues llega a la muleta a lo mejor un poquito falto de esa fijeza que si el toro se hubiera entregado desde el principio hubiera adquirido ya. Hay que darle el toque, hay que engancharlo y entonces suele ser agradecido, hay que sobarlo, hay que llevarlo y entonces el toro desarrolla esas condiciones maravillosas que tiene nuestro toro en la plaza y que desgraciadamente no tienen otras muchas ganaderías actualmente, y es que va de menos a más, que cuando mete el morro va a parar allí porque viste galopando en la muleta, contemple, que tiene un largo recorrido y que tiene unos estupendos finales, que es lo que hace que las faenas puedan ser grandiosas, los finales. Hoy en día, desgraciadamente, la mayor parte de los toros se paran muy pronto, no hay esos finales, no hay ese recorrido, por tanto no hay esa profundidad en los muletazos, y por eso hay menos faenas, digamos, memorables, que gracias a Dios en esta ganadería se han hecho muchas ocasiones, y últimamente, concretamente, pues Enrique Ponce, pues, por ponerte un ejemplo, pues ha tenido tardes gloriosas en Francia, incluso, vamos, desde que empezó a torear esta ganadería, que fue el año 92. El año 91 fue la histórica corrida de los 6 orejas del mano a mano Ortega Cano César Rincón en Madrid, y el año 92 fue la repetición de la beneficencia, en donde Enrique cortó una oreja a cada toro y se consagró como figura del toro y salió por la puerta grande. De manera que yo creo que en resumen es el Samuel, es el toro que mejor representa ahora mismo el encaste ibarreño, con sanguinidad y pureza total y absoluta, un toro noble en general, un toro que impone cuando el torero está delante por el respeto que causa por su trapío, que el trapío no son los kilos, sino esa cara de hombre que le hace tener esa badana y esa gorja por delante, etcétera, y un toro que generalmente luego pues tiene un largo recorrido en los muletazos y que tiene buenos finales. Yo soy un enamorado de este tipo de toro. Si tuviera que en algún momento dado de cambiar de encaste, por supuesto dejaría de ser ganadero. He pasado momentos buenos, momentos dulces y momentos muy difíciles. He sabido aguantar, he mantenido el encaste, y si de algo me siento orgulloso es que por la memoria de mis antepasados, especialmente de mi tío abuelo Samuel, que en paz descanse, murió el año 73. Yo cogí la ganadería en mis manos en el año 70 ya prácticamente, cuando yo tenía 22 años, 23 años. Fui responsable de ella y eso sí, he pasado el año 63 en concreto, estaba la ganadería en un gran momento, el cordobés tomó la alternativa en Córdoba con una corrida de casa, le cortó una oreja al primer toro de nombre Palancar y le doy el rabo al toro berlinés. Al año siguiente, el año 64, cortó el rabo al toro arrabalero en la Feria de Valencia, al toro diano en la Feria de Bilbao, también el rabo, y a partir del año 67 vino lo que vino, pues una crisis en la ganadería producida porque mi tío abuelo ya pues no veía bien, tenía cataratas, la pasión le cegó, se confió demasiado, y en fin, no acertó con los sementales que se echaron entonces, la ganadería entró en un bache largo y profundo, y yo en silencio, trabajando en el campo, poquito a poco, fui intentando buscar esa beta que yo sabía que había, y claro, no me dejé llevar por la tentación de cambiar de encastes o refrescar sangres en absoluto, porque yo sabía que la beta estaba ahí y al final la encontré de nuevo. A partir de los años 80, maté muchas vacas, como todo el mundo sabe, hice una selección muy grande, lo difícil era encontrar sementales que volvieran a transmitir como lo hicieron los anteriores, me refiero a los toros, pues los hijos del Cucharito, al Forrón, al Mortero, en fin, luego después a la alpargata 106, etc. Y a partir del año 89, en que le di la beneficencia que toreó Paula y Roberto Domínguez le cortó la oreja al toro Jareto. El año 90 el premio a la mejor corrida de la feria de San Isidro. El 91 ya lo hemos comentado, el 92 también, el 93 le di la beneficencia y la prensa, el 94 la beneficencia de nuevo, el 95 el premio a la mejor corrida de San Isidro otra vez, el 96 la corrida histórica de los quites con el capote de Joselito y
y Enrique Ponce junto a Rivera Ordóñez, que quedó fuera del juego de los quites con el capote, por cierto, etcétera. La ganadería volvió a coger otra vez su sitio. En resumen, todos los ganaderos pasamos temporadas peores, temporadas mejores, camadas peores, fundamentalmente dependiendo de la selección del tienta de las becerras, pero muy especialmente de los sementales. De encontrar ese semental que dé esa nobleza y esa calidad y que transmita en un porcentaje muy alto, bueno, como es deseable en todas las ganaderías. En resumen, si de algo me siento orgulloso es de no haber caído en esa tentación, como he dicho antes, y haber sido, pues en este momento, pues por qué no decirlo, haber mantenido uno de los pocos encastes puros que quedan ahora mismo en la cabaña ganadera. Y ahora, cogiendo el hilo que usted ha dicho de que no cambiaré nunca de encaste, el año pasado, después de su corrida de San Isidro, hubieron muchos comentarios y de hecho se insinuó en la televisión que podía haber usted cruzado la ganadería y todo esto. ¿Qué opinión le merece que se viertan esas informaciones erróneas con referente a su ganadería? Para mí, el mayor de mis desprecios ante semejante infamia. Con eso está todo dicho. Desprecio absoluto. En absoluto es cierto, para nada, todo el mundo lo sabe, todo el mundo, todo el personal, toda la gente de la casa y toda la gente y todos los pueblos de alrededor. En absoluto. El año pasado yo he tenido solamente dos corridas malas en Madrid. Unas han sido extraordinarias, otras históricas, otras buenas, otras, bueno, han cumplido, pero de verdad salir las cosas mal han sido solamente desde hace 30 y tantos años que estoy lidiando en Madrid ininterrumpidamente, solamente en dos ocasiones. Una fue el año 97, que fue la repetición de la corrida del 96 de la histórica de los quites. Quitaron a Rivera Ordóñez de la empresa y puso a Manzanares. Y esa corrida pues salió mal, porque echaron para atrás 2 o 3 toros, los toros obreros de otras ganaderías tampoco fueron buenos, salieron 9 toros a la plaza, y fue un terrible disgusto el que me costó aquel fallo. Sin embargo, esto estoy hablando del 97, y sin embargo en el 98 la corrida fue muy buena. Javier Vázquez estuvo a punto de cortar a 2 orejas al toro Piterito, lidiado en último lugar, lidiado por él en segundo lugar, perdió la puerta grande por la espada, y si no llega a ser porque, bueno, no viene al caso, en fin, otro torero por un pique con Javier Vázquez, pues le bajó las manos en un quito a un toro y perdió las manos y lo echaron para atrás y se lidiaron solo 5 toros, salió otro sobrero, posiblemente hubiera tenido otra vez el premio de la feria de la Armada. De manera que el que salga una corrida mala le pasa a cualquiera y no tiene mayor importancia en la historia de una ganadería. Y el año pasado en concreto las cosas no salieron bien porque yo tenía confianza en 3 o 4 toros, hijos del famoso toro Azucena, que tanta gloria nos ha dado últimamente, que ha dado además el salto atrás en la ganadería. Los toros han vuelto a salir otra vez, el toro mulato, chorrado en verdugo, colorado como antiguamente. Últimamente los toros nada más que eran negros y además un poco más altos, más vastos. Es el toro fino otra vez, el toro bajo, de manitas cortas. Son, en fin, secretos de la genética que surgen así, gracias a Dios, y después de toda esa gloria que nos ha dado ese toro y de los muchos sementales hijos extraordinarios que le he dejado y que ahora están transmitiendo bien, pues el toro ya, al ser viejo y al haber sido tratado contra un cáncer de mandíbula llamado galápago, vulgarmente en el campo, con quimioterapia, afectó a los genes. Y entonces, pues, la corrida de Madrid, pues, me decepcionó totalmente y los toros, pues, claro, ya eran hijos de un toro que dejó de transmitir, con lo cual fue otro gran disgusto. Pero eso ya pasó y ya estamos viendo los resultados de los nietos del toro Azucena. Y no quiero entrar más en este tema por no hacerle recordar esa mala corrida, pero sí que tiene que ser frustrante de que se inventen unos bulos que luego la gente se lo pueda creer y luego señalen esta ganadería como que se siente orgullosa de esa pureza y que no lo tenga, cuando realmente es falso. Bueno, realmente falso 100%, pero vuelvo a repetir que es tan falso como que el mayor de mis desprecios es a la persona que lo dijo. Y además estoy seguro que nadie se lo cree, porque
esta ganadería, y a mí mismo como persona me conoce todo el mundo, y nadie duda de una cosa así, de manera que vuelvo a repetir que es pues en fin, una infamia, una tontería que tampoco se aseguró, que dio a entender que había podido existir esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque en el fondo, pues quien lo dijo era un personaje indocumentado o malintencionado, y además pues porque claro, como vio salir esos toros con las sienes abiertas y que salió de los toros colorados, 2 o 3 toros colorados en la comida, que normalmente no salían y tal, pues tuvo digamos, ese desacierto. Pero bueno, ahí queda como una anécdota más. Volviendo al tema de la ganadera, don Samuel, después de tantísimos años desde que se fundó hasta ahora, ¿cuál es el número de vacas de vientre más o menos y cuántas reatas se mantienen en la ganadería aproximadamente? Sí, en reatas procuro que se mantengan las más posibles, es imposible que te lo diga con exactitud. No, claro, es más o menos aproximado. Muchas reatas, las conozco todas perfectamente, por supuesto. En la ganadería, después de pasar ese bache de los años 67 hasta los años casi 90, 89, aunque hubo corridas muy importantes en medio, pero eran como, digamos, como asomadas, flashes que venían y... flashes que luego se desvanecían, ¿no? Pero últimamente, hace como ya otros 7, 8 años, más o menos, pues tenía 350 vacas. Hubiera seguido haciendo una selección muy profunda, nunca pensando en pasar de 250 o 300, dejando solo lo extraordinario. Y entonces vino el segundo problema también que yo he tenido que sufrir, que fue un problema sanitario, con motivo del contacto con los jabalíes, con los zorros, especies salvajes, y hubo que, por el tema de la tuberculosis, pues ponerse en manos de la... Gracias a Dios que yo me moví, no escondí la cabeza debajo del ala, como se suele decir, y me fui a ver al director general de ganadería, y digamos que se concedió una subvención a la Facultad Veterinaria de Madrid, catedrático Lucas Domínguez, para que hiciera un estudio genético y al mismo tiempo fundamentalmente sanitario, claro, de la ganadería, para salvar este encaste que consideraban histórico, y al mismo tiempo también que sirviera de ejemplo para salvar otras ganaderías, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Se hicieron 2 saneamientos al año en sangre, se importó un reactivo, creo que fue de Escocia o Irlanda o algo así, a través del cual consiguieron separar, perfectamente diagnosticar la diferencia entre la tuberculosis y la paratuberculosis. Hubo que matar un montón de vacas, yo ya no quería enterarme de las vacas que cada vez que había un saneamiento me decían que había que matar, porque eran vacas con notas superiores, y bueno, pues matarlas, no hay más remedio, ¿qué vamos a hacer? Y de 350 vacas quedaron, ya cuando pasó la enfermedad y saneamos totalmente todo, quedaron 120 vacas solamente. Gracias a Dios, después de estos sementales, que te estoy diciendo que han transmitido bien, he podido dejar muchas becerras con nota superior, porque lo que no me gusta todo lo mato, claro, lo quito del medio, y vamos recuperando ya el número adecuado, llegamos alrededor de las 200. Pero en fin, esos han sido los 2 momentos más difíciles para mí. El bache de la conducta de los toros por el tema de los sementales y el bache sanitario. Que también me ha costado mucho remontar, pero gracias a Dios lo estamos remontando. Porque, claro, porque al ser un núcleo muy cerrado, el encontrar... Claro, el núcleo, como usted bien ha dicho, en 1926 se hicieron varios lotes de la ganadería común, de ganadero cívico, y claro, de las ganaderías que quedan, la única más parecida sería la de Clairac, que también está un poco en un poquito fuera de juego, entre comillas. Entonces, claro, si hubiera el momento de refrescar su ganadería, sería muy complicado encontrar, fuera de esta ganadería sería muy complicado encontrar esa beta, ¿no? Muy complicado no, imposible. Imposible. Imposible por una razón muy fácil. Hermanos son efectivamente los toros de la ganadería de Clairac,
pero nada tienen que ver con esto, con la ganadería actual nuestra en este momento. Es decir, es un toro que no tiene cara, es un toro que no tiene la badana que aquí, bueno, pues porque simplemente el semental que le ligase en sus días, en sus tiempos, hace muchos años, pues era un semental que tenía otro tipo de, otra morfología. En fin, las ganaderías a través de los años pues van cambiando según la suerte que tienes de encontrar los sementales, el tipo que tienen los sementales, etcétera. Imposible. Y por otro lado, pues ya digo que es imposible, lo digo categóricamente, hay ganaderías que tienen sangre volviendo hacia atrás, pasos hacia atrás, como por ejemplo la ganadería de la Corte, la ganadería que era de Atlanacho, que ahora prácticamente ya está desaparecido, prácticamente, aunque gracias a Dios creo que algunas vacas han ido a parar a otras ganaderías, pero muchas han ido al matadero, en fin, es muy difícil, y digo muy difícil, y digo imposible, más que difícil, porque según el estudio genético que ha hecho la Unión, nuestra ganadería en este momento está considerada como una de las ganaderías de mayor exclusividad genética que hay en la cabaña ganadera española. Tanto es así que la comparan como Miura, aunque nada tiene que ver una cosa con la otra, pero en la exclusividad genética. Por lo tanto, no sería refrescar, sería más bien mezclar, cruzar. Y eso no se va a producir en ningún momento. Seguiré luchando por seguir buscando esa beta, que todavía la sigue habiendo. Gracias a Dios, todavía no he tenido sintomatologías claras de enfermedades o de patologías por consanguinidad. Procuro evitarlas en la medida de lo posible, no las he tenido todavía. Y espero que, en fin, que se pueda seguir manteniendo así mucho tiempo. Ojalá que dure muchos años. Ahora que ha tocado usted el tema de la consanguinidad, claro, eso marcará mucho los caracteres buenos, pero también marcará mucho los caracteres malos, ¿no? Y manejar un poquito la consanguinidad debe ser muy complicado. Sí, es muy complicado. Es muy complicado, pero los caballos de carrera se hicieron en Inglaterra a base de consanguinidad. Y la consanguinidad, claro, tiene eso, efectivamente, que marca los defectos y marca las virtudes. Claro, la consanguinidad en el ser humano pues es terrible, porque claro, la persona que sale, en fin, genéticamente con malformidades, pues claro, pues hay que quererla y cuidarla tanto como la que sale fenomenal. Claro. Pero sin embargo, una vaca, pues la que sale con producto de esa consanguinidad con defectos se elimina inmediatamente, y la que sale con las virtudes pues se aprovecha y se mantiene. Tanto es así que generalmente en las corridas los toreros se suelen fiar bastante de que yo diga que toros son los que tienen que abrir, porque saben que gracias a esa consanguinidad, si hubiera mezcla, hubiera cruces, pues solamente en base al comportamiento de las becerras hermanas de los toros del tentadero anterior, sabría una proporción de toros buenos o malos, pero nunca sabría dónde están, claro, el tema. Al 100% nunca estaría seguro. Algo así, de... bueno, pues quizá a lo mejor exagere un poco, pero te puedo decir algo. Seguro que me equivocaría en un porcentaje, pero no muy grande. Pero vamos, yo tiento las becerras porque al mismo tiempo pues hay que tentarlas, hay que verlas, que duda cabe, y hay que te da una mayor información en todos los sentidos. Pero que yo no tenía ningún inconveniente en un momento dado en coger la lista de una camada de becerras y decir esta y esta y esta y esta y esta para criar, y esta y esta y esta y esta al matadero, y probablemente me equivocaría en muy poco porcentaje. Eso es la suerte de poder tener la línea consanguínea. Ahora que ha tocado usted el tema, y doy fe de ello, la selección en las tiendas debe de ser, el rigor tiene que ser absoluto, imagino. Absoluto, claro, que duda cabe, pero bueno, debería de serlo. Pero vamos, hay muchas ganaderías que llevan muchos años sin matar una sola vaca y que han inundado el tema de otras muchas ganaderías, porque es imposible que se reproduzcan de esa manera tanto el número de vacas en esa ganadería como el número de vacas vendidas a otras ganaderías. No, yo no, en absoluto, no, jamás lo he hecho, porque nunca me he considerado un ganadero que ha pensado en el tema desde el punto de vista económico. Toda la vida de Dios, los ganaderos han sido unos señores de toda la vida, que han tenido la ganadería como un lujo, como una afición, como algo heredado de sus antepasados en muchas ocasiones, que se veían en la memoria de sus antepasados en la obligación moral de mantener aquella joya genética que habían recibido en sus manos, y no han pensado de una manera determinante en convertirlo en un negocio.
Desgraciadamente, últimamente, efectivamente, ha habido pues, muchos ganaderos y muchas ganaderías que han tenido la suerte de ganar dinero con las ganaderías, de vender muchas vacas para otras ganaderías, de desechos. Me imagino que desechos buenos, no lo sé. Pero claro, pero desecho bueno, eso no puede ser bueno nunca. Si Bueno, desecho... pues, pero ven, no olvidemos tampoco, en un momento dado, pensando bien, pensándolo desde el lado bueno, que Atanasio era producto de un desecho del conde de la corte. Pero claro, encontró un semental que le ligó fenomenal y lo levantó, mientras que a lo mejor otra ganadería, la ganadería madre, no encuentra ese semental y se va un poco, no va por el mejor camino, ¿no? Nunca se sabe, la genética nunca se puede, en fin, de alguna manera, de llevarla como si fuera un tema matemático, ¿no? En absoluto, ¿no? Pero vamos, en definitiva, que aquí no se aprueba, no se deja una vaca que no sea extraordinaria, y que, como estábamos hablando del tema de los encastes, pues voy a comentar algo. Es uno de los problemas que existe ahora mismo en la fiesta. En la fiesta el problema está dentro, no es que en Cataluña, no, en Barcelona en concreto, no se lidien 10 corridas al año, por supuesto que no, qué tontería, ¿no? El problema está dentro. Desde el punto de vista ganadero, está dentro, en el sentido de que se han perdido, la mayor parte de los encastes hoy en día están perdidos. Y eso era un atractivo fantástico. Y yo recuerdo todavía de ir de la mano de mi tío abuelo cuando era un niño, de mi madre, que en paz descanse, y ir a la venta del Batán y ver aquella variedad de encastes que era una joya, y ver la corrida del conde de la corte, con aquellos toros también, de badana, cornipasos abiertos de sienes, que galopaban también con gran templanza y gran recorrido detrás de la muleta, y al lado, en el corral de al lado, ver una corrida de Pablo Romero, cárdenos con grandes morrillos, producto de su cuello corto, que daban grandes caídas a los caballos, que luego embestían con la carita a media altura, pero que se movían mucho y que eran espectaculares, y ver al lado una corrida de Atanasio, por ponerte un ejemplo, por poneros un ejemplo, con ese toro también acodado, en cierta forma también, bueno, ibarreño por supuesto también, y al lado pues ver una corrida del Marqués de Domé, una ganadería en aquel momento, en un momento extraordinario también, con sus características y sus peculiaridades, y al lado, por ejemplo, de una corrida de Antonio y Carlos Urquijo, Murube, que guiaba una beneficencia, mucho la corrida de la beneficencia también, con ese galope característico del toro de Murube, el galope de Murube, el toro también acodado, estrecho de sienes, muy bonito toro, por cierto, y al lado ver una corrida de Antonio Pérez o de Alipio Pérez Taranero, o ver una corrida de Buendía, Santa Coloma, producto de haber cruzado con Saltillo, aunque el tronco es vista hermosa también, y no se parecían nada a estos toros, pero el toro pequeñito, con muy poquita cara. Pero ese picante que luego sacaba en la plaza. Picante que el maestro Camino entendía perfectamente y no le gustaba estar mucho tiempo delante de la cara del toro y aprovechaba con el capote porque se entregaban enseguida y luego aprendían pronto una muleta, pero el maestro de camas pues con 5 o 6 tandas de muletazo le cortaba las orejas y estaba muy a gusto delante de aquellos toros. Es decir, había una variedad, vamos, podría seguir diciendo encastes diferenciados, muchos más, pero por no hacerlo demasiado largo, pues había una variedad y un interés, y la gente cuando iba a los toros iba a ver la corrida de fulano, no solamente a ver al torero, también iba a ver la ganadería. Hoy en día, desgraciadamente, pues eso prácticamente no existe, por lo tanto es algo que ha repercutido negativamente, desgraciadamente, en la fiesta. La verdad que, hablando, el tema este que ha tocado usted de los encastes en las ferias, nosotros que somos de Valencia, nos da muchísima pena, porque usted lo sabrá mucho mejor que nosotros. La Feria de Julio, que siempre ha sido con un acento muy marcado turista, la verdad es que ha perdido mucho interés porque ya es más, por llamarlo de alguna manera, ya es más torerista, más comercial. Y usted como, aparte de como profesional ganadero, usted como aficionado, ¿cree que la gente es
porque claro, las plazas se llenan muchísimo, pero afición, la que hay afición, por desgracia cada vez quedamos menos. Pero usted cree que la gente que llena las plazas de toros es consciente de la necesidad de preservar este patrimonio genético, que es el toro bravo. Que es consciente de los aficionados, de verdad, que duda cabe. Pero yo lo que te puedo decir es que en los años 60, en los años 50, todas las figuras del toreo, toreaban todos los encastes. Y hoy en día, desgraciadamente, eso que me dices de la Plaza de Valencia, por ponerte un ejemplo, obedece a que desgraciadamente las figuras llamadas figuras del toreo actualmente no hacen las suficientes gestas, solamente torean un tipo de toro que, bueno, ¿para qué? Con todos los respetos, pues un tipo de toro. Tipo de toro que el toro, digamos, bueno, les deje estar cómodamente, y que el toro que no es bueno, pues que se pare, que se vaya a las tablas, pero que no le den un problema. Entonces, claro, ese es el otro gran problema que lo he demostrado antes. Por un lado, la falta de encastes, por otro lado, la falta de gestas por parte de las figuras del toreo. Y te digo una cosa, estoy seguro que la fiesta saldrá adelante, porque es historia pura, y desde, figúrate, la cultura taurina del toro de Creta, la cultura del Mediterráneo. No, el toro, yo estoy seguro que saldrá adelante, ha tenido momentos también buenos y malos, pero tienen que salir otro tipo de toreros que estén dispuestos a hacer esas gestas, a ponerse delante de las corridas todavía que quedan hoy en día toristas, que vuelva la emoción a las plazas. La gente se aburre en las plazas hoy en día, siempre lo mismo. No hay, como diría yo, de alguna manera una competencia, de alguna forma, un mano a mano, de un torero que ha triunfado enormemente en un sitio y otro que ha triunfado también, de alguna manera entonces se enfrenten de alguna manera el uno y el otro, que haya una competencia, que haya un reto, que haya un interés, de manera que siempre lo mismo. El toro comercial, el toro que no dé problemas, falta emoción, porque falta movilidad en el toro, porque falta agresividad en el toro, las figuras están muy cómodas, pero desgraciadamente eso no es un camino. Tienen que salir, y de hecho ya están apuntando, y no quiero dar nombres, están apuntando algunos toreros, y tienen que salir de alguna manera otras figuras del toreo nuevas, que se pongan delante de esos toros, y que con ellos haya reto de cara a entre ellos mismos y de cara a torear esas corridas que transmitan para que vuelva la emoción a la plaza, y esa será la única forma en que la fiesta de los toros, nuestra querida fiesta, podrá de nuevo encumbrarse y podrá seguir adelante. Si no, mal asunto. Mal camino. Pues claro, porque aquí entra en juego lo que se suele decir siempre, cuando el aficionado o el público que está sentado en su tendido, cuando comentan, eso lo hago yo, ahí es cuando viene el peligro real de la... Por supuesto de la fiesta. Es que el espectador y el aficionado tienen que pensar que el torero es como un dios, que es capaz de ponerse ahí delante y hacer esa gesta delante de ese toro, que emocione, que vibre, que se mueva. Tienen que de alguna manera pasar miedo en los tendidos. También es cierto que también es muy bonito una faena de una cadencia enorme, de una enorme profundidad, de una belleza plástica maravillosa, pero bueno, una de cal y una de arena. Claro. Pero siempre lo mismo, y sobre todo con esa falta de emoción que se está produciendo en las plazas, desgraciadamente es demoledor. Sencillamente demoledor. Le voy a contar una pequeña anécdota que me comentó un ganadero, no le voy a decir nombre. Me dijo, dice, yo voy muchas tardes a la plaza, y a lo mejor voy 4 o 5 días seguidos, y cuando llega el quinto, me quedo pensando y digo, cago en la mar, he salido de la primera corrida, esta es otra, dice, porque es que todos los toros eran igual, el juego de los toros es el mismo, por lo que usted dice, es un aburrimiento, por lo general, entre comillas, todas las tardes. Y de hecho eso es la culpa de que muchos aficionados, por ejemplo yo este año, no he querido asistir, y de hecho no he ido por lo que me gustan, ni a la Feria de Fallas, porque somos de Valencia, ni voy a asistir a la Feria de Julio, por esa monotonía de siempre los mismos toreros, siempre el mismo tipo de toro, y es el mismo aburrimiento generalizado todas las tardes. Lamento tener que poner un ejemplo, pero para que calar bien en los que me estén escuchando en este momento, te puedo poner un ejemplo, no se parece en nada, pero sirve
para que se comprenda mejor, es decir, cómo está el fútbol ahora mismo. Ya sé que es un deporte a nivel mundial y el toro tiene, la fiesta de los toros tiene sus limitaciones dentro de España, el sur de Francia y los países iberoamericanos, algunos de ellos. Pero bueno, ahí hay un reto permanente. Hay un reto permanente. Ahí no entiendo mucho de fútbol, pero los octavos de finales y luego ya los cuartos de final, y ya se va calentando todo el mundo y ya va creando interés y va habiendo ese enfrentamiento entre unos y otros, y hay partidarios de un lado y de otro, como lo había con Joselito y Belmonte, o como lo hubo en un momento dado con el ¿cómo diría yo? Pues con el Litri y Aparicio, por ponerte otro ejemplo, o Camino cuando empezó, o como los ha habido, o como lo hubo en la famosa, el año sangriento del reto entre Luis Miguel Dominguín y su cuñado Antonio Ordóñez. Me acuerdo de la feria de Málaga, cuando desgraciadamente hubo un accidente. Había reto, y sigo con el ejemplo, y luego llegan las finales, y entonces luego está la Copa de Europa, y luego la Copa del Mundo en su momento. Y el que no puede llegar a la Copa de Europa, pues es la Copa, creo, de la UEFA. En fin, no entiendo mucho de fútbol, pero algo parecido. Sí, pero hay continuamente lo que estoy diciendo, un estímulo, un reto permanente. Esto es siempre lo mismo, más de lo mismo. El medio toro, el toro que se deja, lo cual tiene su mérito, porque es noble en general, se deja, que no tiene finales, que al cuarto o quinto tanda los toros se paran, se apagan. Ay, no estoy diciendo, no estoy queriendo meter con ningún ganadero, sencillamente es que está ahí. Ahí está la Feria de Sevilla y ahí está la Feria de Madrid, de San Isidro. Que es una lástima, por cierto. Ha sido, pues desgraciadamente, una lástima porque ha hecho mucho daño a la afición. Porque desgraciadamente no ha habido nada que se pueda calificar como histórico, exceptuando las faenas de José María Manzanares de Sevilla, en concretamente aquella tarde, ¿no? Pero no ha habido nada que sea histórico. Sí, uno ha cortado una oreja, o no ha cortado la oreja, o en fin, o le ha ovacionado a un toro un poco en el arrastre, pero no ha habido nada que de verdad haya quedado para quedar grabado en la historia o grabado en la mente de los aficionados. Y como tú dices, cuando los aficionados salen, al final no se acuerdan ya de nada de lo que han visto, porque no han visto nada que les emocione de uno y otro lado. De manera que, bueno, ya, pues repetir otra vez lo mismo, ya es lo mismo. Pues, y ahora que usted toca el tema de la plaza, o estamos tocando el tema de la plaza, ¿no cree que ahora mismo en el toro es un poco la casa al revés? Se está empezando la casa por el tejado. Antiguamente, por lo que he leído, que me suele informar mucho, me gusta mucho la historia de la tauromaquia, siempre, o en general, primero se escogía las ganaderías y arreglo a esas ganaderías se hacía los carteles de toreros, o en fin, el toro tenía un protagonismo superior en lo que es la plaza. Ahora parece que es al revés, que primero es el torero y luego el toro queda en un segundo plano. A la hora de los carteles los nombres de los toreros vienen así de enormes, el nombre de la ganadería viene en pequeñito que apenas se ve. ¿No cree que se le está perdiendo un poquito en la fiesta el respeto al toro? Pues yo estoy convencido, pero no me extraña, habida cuenta de la situación que acabo de explicar y que hemos estado hablando ya del tema, ¿no? Efectivamente, hoy en día, pues a lo mejor hay 3 o 4 o 5 ganaderías que todavía puedan despertar el interés en la afición, pero es que las demás es que es todo más de lo mismo. Entonces, vuelvo a repetir una vez más, ¿y por qué ha ocurrido esta situación? Bueno, pues en algunos casos porque los ganaderos han pensado en ganar más dinero y entonces siempre han tenido la tentación de compra tal cosa o tal sangre que te la matan las figuras, y compra esto que te la matan las figuras, y han hecho perder los encastes propios que tenían y se han ido a lo cómodo, a lo comercial. Han pensado más en lo económico que en defender su encaste, esa joya genética que ellos tenían desde el principio. Unas veces por obligación también, porque no tenían más remedio, porque económicamente no podían mantenerlo, otras veces por falta de afición, otras veces por comodidad, en fin, y lo que sí es cierto es porque, pues un poco para un poco ir terminando el tema, es que es otra vez lo mismo, es que es más de lo mismo, es que falta el toro con la agresividad y la movilidad que haga que en la plaza haya esa emoción, que el público sienta miedo, pero no, que hace falta que el toro se haga con peligro, ni mucho menos, sino que se mueva, que transmita, y que dure mucho tiempo. Y que el torero es que le viene muy cómodo al torero, como el toro se ha parado, me voy a por la espada. No, es que claro, es que si se va por la espada y deja 2 tandas sin darle al toro, entonces es mucho más complicado para el torero.
quiero decir que esto hay que regenerarse, hay que regenerar la fiesta, creando un toro que proporcione dentro de su nobleza para que los toreros puedan triunfar con ellos, pero que proporcione una mayor emoción en la plaza, y tienen que surgir unas nuevas figuras del toreo que hagan esto diferente, unos nuevos, de alguna manera, conceptos en los empresarios que empiecen a pensar en hacer esos carteles que tengan ese atractivo especial para atraer la afición, y se tiene que romper esta aburrida monotonía. Ahora, volviendo otra vez un poco a su ganadería, usted como ganadero, ¿usted se siente, ya dejando a un parte el público, la masa que rodea las plazas y tal, ¿usted se siente respaldado por la afición? ¿Siente ese respaldo de parte del aficionado de verdad? Sin duda ninguna. Sin duda ninguna. El aficionado de verdad, yo creo que en el fondo comprende el esfuerzo que yo he hecho, los malos momentos que he pasado, cómo los he superado, cómo he mantenido la ganadería. Y hay muchísimos aficionados que son entusiastas de esta ganadería, aunque lidio poco porque no tengo muchas vacas, pero son entusiastas de esta ganadería, y encuentro mucho apoyo y me da mucha moral en cualquier ambiente taurino en que yo me desenvuelva, y en cualquier zona de España o de Francia. Ahora que ha tocado usted el tema, Francia, con su forma de entender la fiesta, esa variedad que hay para todos los gustos, tanto turista, entre comillas, aunque no me gusta a mí definirlo así, pero la afición francesa ahora mismo de cara a la fiesta es un grandísimo apoyo, ¿verdad? Qué duda cabe, es una afición admirable. A mí me encanta lidiar en Francia, he lidiado durante muchos años y pienso volver a lidiar si Dios quiere. Este año no ha venido al caso porque había muy pocos toros, y al final voy a lidiar la corrida de Madrid el día 12 de octubre y voy a lidiar la corrida de la feria de Zaragoza, en Pilar, que hace ya muchos años que no he ido, que también hay muchos aficionados que son muy entusiastas de nuestra ganadería. Pero Francia es un público que respeta al toro, que respeta al torero. Hay un silencio total en la plaza, es exigente totalmente, pero hay un respeto en las plazas francesas envidiable, y hay una afición fenomenal, afición que se traslada de una plaza en otra, de una feria en otra, dentro de ciertas distancias, digamos, la zona este o la zona sureste o la zona suroeste de Francia, van de una feria en otra feria, y bueno, es una afición, ya digo, maravillosa. Mis respetos y mi admiración a la afición francesa, y al mismo tiempo también pues ha ayudado mucho a defender el mantenimiento de la fiesta, lógicamente tener el apoyo de esa afición francesa, de ese escudo que tenemos todos por encima de los Pirineos. Volviendo un poquito a su ganadería, me gustaría saber, sí que más o menos conozco, pero en esta ganadería va a haber un futuro. ¿Cómo ve el futuro de esta ganadería? ¿Sus hijos los ve aficionados? ¿Ellos van a continuar con la antorcha de esta ganadería? Espero, por supuesto que sí. Yo la recogí de mi tío abuelo cuando tenía 20 y pico años, y espero poder tener la oportunidad, cuando Dios quiera, lógicamente, de que ellos recojan esta antorcha por la que yo tanto he disfrutado y he sufrido. Pero al final, siempre, digamos que al final ha sido siempre todo positivo, porque la afición que he tenido durante toda mi vida me lo ha hecho todo ver de color de rosa, tanto los momentos buenos como los malos, y mis hijos, los tres, Isabel, Carlos, Samuel y Carlos, los tres son grandes aficionados, incluso mi mujer, Lili, que cuando me casé no sabía nada de toros, ahora mismo es una gran aficionada y sabe un montón, y estoy seguro que sabrán continuar con este encaste, porque yo haré todo lo posible porque el día de mañana cada uno de mis hijos tenga un lote de Samueles. Yo la verdad que, ya se lo he comentado alguna vez, soy un gran amante y gran seguidor de su ganadería, y la verdad es que agradeceré siempre como aficionado que se mantenga esta ganadería, por supuesto, pero siempre los encastes puros por el bien de la fiesta, porque la verdad que sería una auténtica pena que se perdiera y con ello arrastrar a lo que es la tauromaquia en general. Yo ahora quería preguntarle, ya pasando un poco... Que te interrumpa un momento. Ah, sí, por supuesto. Sí, yo creo, porque todavía sigue habiendo en
encastes puros. Parece que algunos no están en su mejor momento, pero otros lidian muy poco, pero todavía siguen, hay muchos menos que había, pero siguen estando, aunque no se vean del todo. Al final, cuando la fiesta resurja el día de mañana, como te decía antes, estos encastes volverán, algunos de ellos, a florecer de nuevo, si Dios quiere, ojalá y así sea, y esos toreros, esas figuras que tienen que surgir también para hacer esas gestas y para torear todo tipo de encastes, para encontrar ese estímulo, para que el público se estimule, como digo, aunque repita, y haya ese interés por la fiesta, pues serán las bases de la posible recuperación que te he dicho, pero en fin, siguen quedando. No, por supuesto que siguen quedando. Lo que pasa, a mí me ha dado rabia algunas conversaciones que he tenido con algunos ganaderos cuando hemos ido a hacer reportajes, y muchos coinciden que para mí, personalmente, como mi opinión personal, es un auténtico error. Porque muchos coinciden, no, es que hay encastes que han desaparecido porque no invisten. Y yo les he respondido, habrá algunos que hayan dejado de investir por problemas genéticos de selección, que se hayan visto abocados a eso, pero es que hay otros muchos que no sabemos si invisten o no, porque es que no los dejan lidiar. Y es una pena verlos lidiar, con todos mis respetos, en pueblos perdidos que por la mayoría de veces son triunfos gordos, que a lo mejor es un pueblo en fiesta, no se toma en serio, o acaban en un matadero. Eso es una auténtica pena. Y me da mucha pena que ganaderos profesionales piensen de esa manera. Unos porque no les dejan lidiar, y otros porque a lo mejor no están en su mejor momento, pero también estuve en un momento fatal en los años, lo he explicado al principio de la entrevista, desde el año, hemos dicho, del año 67 hasta... quitando las corridas del 71, la famosa corrida de San Isidro del 78, pero bueno, pero hasta el año casi 90, es decir, que estuve prácticamente 20 y tantos años. Y sin embargo, pues ¿por qué no? Hay que pensar que esas ganaderías que quedan, esos encastes puros que quedan, ese corrido de esa ganadería de Pablo Romero, por ponerte un ejemplo, lo que ha quedado de Atanasio, por ponerte otro ejemplo, lo que ha quedado de los de Alipio, por ejemplo, todavía queda... ganaderías que tienen Mulube puro también, claro. Por supuesto que sí, la ganadería del Conde de la Corte. Los reductos que quedan en Salamanca de Villar. Intentan no venirse abajo y siguen luchando. Estoy seguro que como yo de alguna manera encontré esa beta después de 20 y tantos años, ¿por qué no la van a encontrar también? La tienen que encontrar. Claro, ojalá. Ojalá, ¿por qué no? ¿Por qué no? Estoy convencido. Ahora, don Samuel, volviendo un poquito a lo que es la ganadería de Bravo, ya no la suya, sino en general, y la afición, últimamente pues es ya costumbre, o más o menos habitual, que se abra la ganadería a lo que es la afición. Las ganaderías se abran, pero ¿usted piensa que para atraer a la gente se debería de haber empezado a abrir el campo un poquito antes? Perdona. O sea, que ahora hay muchas ganaderías que se abren de cara al público, en forma de gente que va a visitar la ganadería, pasa una mañana, ve un tentadero. Sí, es que no tendría sí, abre, sí. A la hora digamos, de aficionar al que no es aficionado, ¿cree usted que se debería de haber empezado a abrir? Porque el tema ganadero, en general, no siempre ha sido un mundo un poquito cerrado de cara a la afición. ¿Qué opina usted de eso? Sí, que duda cabe, pero vamos, gracias a Dios, hoy en día eso sí que está muy abierto, porque aquí no paran de llamar peñas taurinas, se las trata divinamente, se les enseña la finca, si quieren tentadero, si quieren comer o no, pero simplemente visitas de mañana, pues vienen muchas peñas y les ponemos a su disposición los vehículos necesarios para conocer, para ver la finca, para ver las vacas, para ver los sementales, para ver los toros. Qué duda cabe que los ganaderos debemos de tener la responsabilidad de abrir las puertas de nuestras ganaderías a la afición para ayudar a que esa afición siga viva, ¿no? Volviendo un poquito a la afición y cambiando un poco de tercio, por poner un símil taurino, ya no hablando del Plaza de Toros, soy conocedor, aunque no soy aficionado, a los Bous al Carrer famosos, a los festejos populares. Yo sé que de esta ganadería se lidia muchísimo por el Levante español, en la provincia de Valencia, Castellón. ¿Qué opinión le merece los festejos populares? Son una base fundamental en el mantenimiento de la afición y en el mantenimiento de la afición a nuestra querida fiesta, que no lo cabe. Como lo son, pues las vaquillas, los encierros, los festivales, las novilladas sin caballo, las becerradas que se celebran en cada pueblo. Porque hoy en día, pues es que no hay un pueblo que se tenga por tal, sino por lo menos en Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha es donde hay la mayor proporción de afición, más que incluso en Andalucía. Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, en fin. Pero
Ahora mismo por esta zona no hay un pueblo que se precie que no haya un festejo de mayor o menor importancia taurino en sus fiestas, ¿no? Bueno, recuerdo aquella famosa frase de mi tío abuelo que me decía: una fiesta de pueblo sin toros es como una tortilla sin huevos. Bueno, pues efectivamente, pues eso es así. De manera que efectivamente los Busos al Carrer, los encierros, los festivales, los festejos menores, las becerradas, cualquier acto relacionado con el mundo del toro, y los Busos al Carrer, con mucho más motivo, claro, están manteniendo en gran medida esa afición que por otro lado se va perdiendo en los festejos mayores. Claro, por las circunstancias que hemos claro, explicado anteriormente. Por suerte, y tocando el tema de los Busos al Carrer, por suerte hay una diversidad de encastes. Lo mismo ves un toro de Samuel Flores, un toro de Miura, un toro de Domecq, un toro de Santa Coloma, y la verdad es que hay una diversidad, y a mí me da un gozo ir a una fiesta, y ya le digo, no soy muy toro de Pablo Romero, y ver esa afluencia de público, claro, me da una moral y una alegría inmensa. Claro, porque es que va la gente a ver el toro de fulano, a ver el encaste tal, a ver el toro de esa ganadería en concreto. Eso es la afición, eso es lo que tiene que volver a las plazas. Hoy en día las plazas, normalmente la gente en las grandes ferias va porque está abonado, y porque, bueno, y van a ver, pues les interesan las 3 o 4 corridas de las figuras actuales del toreo, y bueno, pues ya no, desgraciadamente no van con esa ilusión de ver esos encastes que hemos hablado anteriormente. Es decir, los Busos al Carrer, los festejos menores, de verdad, en los pueblos, eso está manteniendo en gran medida que la afición siga viva, porque en los festejos mayores, si seguimos por el camino que vamos, la afición está en decadencia. Por desgracia. Y por poner un apunte, la verdad es que yo que soy de la aldea de la Hoz, de ahí arriba cerquita de Peñascosa, a mí me da un gozo en el sentido, todos los veranos, ir a Peñascosa a los encierros, afluencia de público máxima, ir a Alcaraz a los encierros, máxima, ir a Povedilla, máximo, bueno, a cualquier pueblo, y me da una alegría porque es que, por lo que usted decía, aunque sean mayor o menor, sean vaquillas, sea un festival sin picadores, es que da gozo de ver a niños pequeños, mayores, eso a mí me llena de moral absoluta. Es la base. Es la base de la fiesta. La base de la fiesta. Ahora, le quiero preguntar por un tema que más o menos tiene dividido a lo que es afición, ganaderos. ¿Qué opina usted realmente? En el momento que me estaban diciendo del tentadero, que estamos haciendo un tentadero ahora mismo también. Sí. Es que me han dicho que a ver si podía ir a ver una vaca. Quedan dos preguntitas. ¿Usted qué opinión tiene de las fundas de los pitones? ¿Le parece positivo, negativo? Habida cuenta de la enorme exigencia de que el toro tiene que ir absolutamente virgen, los pitones tienen que ir a la plaza en perfectísimo estado, tal y como los parió su madre, por decirlo así, pues me encuentro que es positivo, porque en el caso de los toros que toman el vicio de meter los pitones en el suelo, porque el toro lógicamente se aburre en el campo. Es fundamental que haya monte en los cerrados donde están los toros. El toro tiene que tener una actividad, y si tiene monte, pues llega, ramonea, se da contra el chaparro, se rasca, se rompe una rama y tal. Pero en los sitios en donde no hay, y aún así hay algunos que toman la costumbre de meter los pitones en el suelo, pero sobre todo en donde no hay monte, pues el toro ¿qué hace? Tumbarse, comer, beber, y eso sí, si lo mueven los mayorales, pues moverse y dar una carrerita todos los días. Pues el toro, claro, tiene que hacer alguna actividad, entonces la única actividad que le queda, como no puede pegar cornadas al aire, pues es meter los pitones en el suelo para hacer tierra, para hacer barro, para quitarse los mosquitos con la tierra y refrescarse en verano, o para hacer barro en invierno y restregarse y quitarse parásitos, etcétera y tal. Con lo cual, efectivamente, en cuanto el toro toma esa costumbre, pues se deterioran los pitones y se queda inútil para la lidia. Por lo tanto, muy positivo que en esos casos, en cuanto se vea la menor posibilidad de que esto ocurra, inmediatamente se coja al toro, se le mete y se le infunde. Siempre quitándole las fundas, siempre un mes y pico antes del lidiarse, para que el pitón se vuelva a endurecer otra vez, como es natural, por el aire y al sol. La parte negativa. Hay quien dice que los toros enfundados, que como pierden un poquito la distancia, que puntean un poquito más en la muleta porque creen que están llegando y no llegan y entonces no la cogen. Yo no lo tengo tan claro, la verdad. Pero vamos, tampoco me caliento demasiado la cabeza con el tema.
Yo no enfundo camadas completas, pero cuando un toro se ve que se va a estropear, lógicamente lo enfundo. Claro. Y ya, dos últimas preguntas para terminar, porque sé que tiene el tentadero ahí. Quisiera que a la afición le hablara un poquito, porque usted tiene un tercer hierro, que es el del Castillo de Montizón, menos conocido por la afición. ¿Qué nos podría contar de esta ganadería? Esa ganadería procede de unas vacas, vete tú a saber qué vacas eran, de mi queridísimo tío, bueno, casado con una hermana de mi tío abuelo, de mi abuela, que murieron hace muchos años. Primero mi tía y luego después, muy posteriormente después mi tío, Ángel Gómez Rangel, Rodríguez de Vera. Bueno, muerto mi tío, muerto mi tía abuela, mantuvo la ganadería su marido, mi tío Ángel, y muerto mi tío Ángel, pues la ganadería volvió otra vez, lógicamente, junto con la finca en donde estaba la ganadería, a la familia directa nuestra. Y estoy hablando de esas vacas, que no sé de dónde venían esas vacas, pues yo tendría entonces, pues, no sé, a lo mejor 2 o 3 años, 4 años, o sea, hace más de 60 años. Entonces, mi tío abuelo, a su cuñado, empezó inmediatamente a prestarle los sementales, o sea que realmente desde hace más de 60 años la absorción completa son los sementales de Samuel, los sementales de Samuel, los sementales de Samuel, de tal manera que ahora mismo yo, pues no es una pureza absoluta 100%, pero prácticamente es ya pureza, porque son 60 años, claro, con los mismos sementales que aquí. Como hasta ahora he estado para ayudar a todos los festejos de los pueblecitos toreando los festivales, cuando yo toreaba los festivales, venían todas las figuras del toreo a torear conmigo, entonces los pueblos no tenían la oportunidad como ahora de coger un coche y ir a la Feria de Albacete a ver a las figuras. Lo agradecía muchísimo, se construyeron muchas plazas aquí alrededor, a mí me hizo muy feliz, no torear tanto, sino el contacto humano que me produjo y el cariño de tanta gente, el organizar esos festivales y mezclarme con todos mis queridos paisanos. Y luego hasta 22 llegó a torear usted un año, ¿verdad? 22 festivales, o por ahí, llegó a torear. 22 no, 22... en una misma temporada, me refiero. Sí, no, 22 novillos, pero muchos toreaba 2 en el festival. Pero bueno, eso hacía que me sintiera mucho más cerca de mis paisanos y luego me quedara la entrega de trofeos, la entrega del premio o a la verbena, en fin, y yo el contacto humano con mis paisanos me hace muy feliz y fueron años muy felices que ya, en cuanto al tema de toreario tuve que dejar, lógicamente empecé mi primer festival, que no vacas viejas, yo empecé con 16 o 17 años toreando las vacas viejas, con las plazas de palo de los pueblos de alrededor. Luego ya se hicieron las plazas y mi primer festival ya en serio, a donde la gente pagó por ir a ver el festival, con lo cual yo tenía una responsabilidad también de cara al público, fue cuando yo tenía concretamente 23 años, 22 años, 23, y fue en Alcaraz. Empecé en Peñascosa y en Povedilla con las vacas viejas. Y estuve toreando festivales por toda la zona, no solamente por esta Alcaraz y su comarca y Albacete, incluso he toreado el Festival de Chinchones, he toreado el Festival de Morata de Tajuña en varias ocasiones, como no hablar del festival que organizó Luis Miguel Dominguín, en el pueblo de Dominguín Padre, Quismondo, en el que el cartel fue concretamente, bueno, Quismondo, como todo el mundo sabe, es un pueblo de Toledo, de donde era oriundo el padre de la dinastía de Luis Dominguín, y el cartel fue Luis Miguel Dominguín, Antonio Ordóñez, Paco Camino, Pablo Linares, el cordobés, el novillero del pueblo y yo. Casi nada. Y Fermín Borquez a caballo. Salimos todos a hombros por la puerta grande y me dijo Luis Miguel Dominguín, tú vas a salir el primero y vas a matar el primer novillo. Me quería mucho Luis Miguel y yo a él también. Digo, pero ¿cómo es posible a lo de todos estos figurones del toreo que yo salga por delante? No, porque yo te conozco y que para ti, claro, esto es una responsabilidad muy superior a nosotros, que estamos mucho más acostumbrados en fin, a torear en público, festejos mayores incluso, ¿no? Y aceptar ahí, toreas tu novillo, mejor o peor, como tú puedas, te quedas tranquilo, relajado y ya está.
porque si te dejamos por el final te vas a ir poniendo nervioso y vas a salir estresado totalmente. Y le dije, mira, Luis Miguel, yo te agradezco mucho, también comprendo que quieres que salga por delante para calentar un poquito a la gente, porque si no tienes que salir tú el primero. Pero la verdad es que salir por delante le corté las dos orejas a mi novillo. Bueno, ya te digo, yo creo que eso ha sido un fomento para la afición de la comarca y de todos mis queridos paisanos. Y como te comentaba, empecé con 22 años y a los 40 o 42 años ya toreé el último. Lógicamente, dejé de torear. Y desde entonces ya prácticamente no he vuelto ni siquiera a torear becerras, porque tengo también un problema lumbar con motivo de un golpe muy grande que recibí por parte de una vaca machorra en un pueblo. Y, en fin, y la verdad es que ya no he vuelto a torear. Mis hijos sí han toreado en los festivales, tanto Samuel como Carlos, después, pero no muchos. Pero, y por matizar esto, y ya paso a la última pregunta, usted no torea, pero sí que organiza muchísimos festivales al cabo de la temporada. O ayuda a la organización de... Claro, igual que si no torease. Lo que pasa es que al principio me era más fácil toreando yo, mis amigos venían a compartir cartel contigo, a acompañarme. Estoy hablando de José Mari Manzanares, Pablo Molinares, el propio Luis Miguel, estuvo en alguna ocasión, toda la figura del toreo, Damaso González, el Gillo, que en paz descanse, me acuerdo un cartel, Espartaco, el Gillo y Damaso, en Alcaraz, también en Povedilla, justamente 2 años antes de tener la desgracia que tuvo, que hubiera sido una gran figura del toreo, y era un gran chico, y un chico encantador, entrañable. Ahora sigo organizándolo igual, claro, que duda cabe. La única diferencia es que estoy en la presidencia, acompañando al presidente o al alcalde y bueno, y ayudando en fin, a que el festival resulte lo mejor posible. La satisfacción que recibo es si veo que hay éxito económico para el pueblo, para que puedan seguir organizando los festivales, aunque los trato especialmente bien, como es natural, y les ayudo en todo lo que puedo, y que el público lo pase bien también y que haya éxito, por tanto, digamos, profesional. Muy bien, y ya para no molestarle más, yo quisiera, por componer una corrida de 6 toros, desde que usted se hizo ganadero, o tomó las riendas de la ganadería, ¿con qué 6 toros se quedaría, desde que tomó las riendas hasta ahora, con qué 6 toros se quedaría? ¿Pero toros sueltos o una corrida completa? Como usted quiera. Es por no hacerlo extenso, porque sé que la relación de toros notables y corridas importantes han sido extensísimos, pero por componer una corrida con 6 toros que a usted realmente le marcaron. La corrida del año 78, que yo vi en Madrid, en San Isidro, la confirmación de la alternativa de... ¡Ay, por Dios! De Manili, con Julio Robles y Galloso, y el triunfo enorme de Galloso con el toro velero. La corrida del 78 fue una de las corridas de una calidad excepcional que no olvidaré nunca. Anteriormente, el toro de la alternativa del cordobés lo tengo grabado en mi mente, aunque era muy, muy joven, en el año 63. Damos un salto en el tiempo y pasamos a la corrida del año 91, que no podré olvidar nunca, como es natural, y dando otro salto en el tiempo, recuerdo especialmente las corridas de Asprona con Damaso González, un cartel, me acuerdo, Capea, Damaso González y José Mari Manzanares, salieron los 3 por la puerta grande también. Unas corridas inolvidables en los momentos difíciles, aquellos que no lidiábamos solamente allí, porque entonces era televisión por televisión española, de las pocas que se televisaban, esa, la beneficencia y poco más. Ahora, si la gente podía estar un poquito encima de la ganadería. Un poquito bueno que tenía, pues, para que la gente no se olvidara de que la ganadería seguía existiendo. Y bueno, pues para no cansaros, pues el toro Garcito de Paquirri del año 80 de la beneficencia, que le salió la corrida, lógicamente, que era un toro de cada ganadería. En fin, podría deciros tantos, pero últimamente pues recuerdo una faena memorable a un toro hace 2 años en Nimes, al primer toro que toreó Enrique Ponce, al que pinchó y perdió el rabo por el pincho.
y luego, como no, pues los triunfos, los 2 o 3 triunfos mayores de Enrique últimamente en Francia, en Dax y en Mont-de-Marsan, también no los puedo olvidar. Mont-de-Marsan con el toro Romeralo, el primero, y Canario el cuarto, que hizo una tarde extraordinaria. Sí, fantástica. Y de hecho, y me quiero quedar con el Mont-de-Marsan 2009, que fue la corrida rechazada en Valencia, con todo el jaleo que se montó, el toro Chiquillón, que eso fue de una bravura extraordinaria. El toro número 15. ¿Cómo embestía? ¿Con qué vibración? ¿Qué yo pocas veces he visto una embestida así. Con y con todos los respetos, si me oye, el Cid no pudo con él. El otro día en el tentadero que grabasteis salieron 2 o 3 becerras embistiendo con esa transmisión. De hecho, Ceda Leal y Iván García estuvieron tremendos. Nosotros número 15. Estaba con sus compañeros en el cerrado, que contara algo divertido, entretenido a los espectadores de esta entrevista. Se vio de pelear y desapareció del cerrado. ¿Dónde está el toro? No está el toro. Los guardas con prismáticos en todos los riscos, por un lado, los vaqueros con los caballos por otro lado, y estuvo 15 o 20 días el toro perdido sin que nadie lo viese. Pensamos, lógicamente, que el toro se había salido por una pelea, había roto la malla, se habría salido del cerrado, se habría ido herido y estaría muerto, incluso buscando el olor, a lo mejor, como ahora ya hacía calor en primavera, pues el olor ahora casi al verano, la corrida fue en el mes de julio. A ver si aparecía el toro por algún lado, y de repente, pues un guarda que estaba un día mirando no sé qué, ya casi por la noche, con la última luz del día, lo vio que se movía en un barranco al lado de un sitio donde había agua y donde había hierba fresca, metido en el monte. Estuvo perdido prácticamente un mes. Y digo, bueno, a ver si es que el toro cobarde, que se ha ido el toro cobarde. En fin, que se dieron negros para volverlo a hacerlo salir de ahí, del monte, que lo pudieron recuperar y que luego el toro de cobarde, fíjate lo que... Madre mía, cómo se arrancó al caballo y cómo embestía, con qué fuerza y con qué fiereza y con qué casta. O sea que ojalá salieran más toros así, porque aquello fue impresionante. Y el famoso toro de Bilbao, de Enrique Ponce, de la cara. ¿El de 2004? ¿Cartujito era? Cartujilillo. Ah, Cartujilillo. Carjutilillo. Carjutilillo. Me decía Enrique Samuel, es que le pegué 4 puyazos y es que iba al tercero y iba al cuarto y dice, es que salía del caballo y lo mismo encontraba. Y hubo otra si faena. Lo mata, te piden el rabo en hubo una faena muy bien. Eso, por eso digo, esa temporada es que no se habló de esa faena durante todas las temporadas. Esas son faenas que quedan en el del aficionado y que crean afición. ¿Por qué? Porque hay esa emoción. Claro, y ya para terminar, por comentarle un toro también de una vibración absoluta, fue en la San Isidro de 2001, el cuarto toro de Pepín Liria, que se llamaba Cartito, que se aculó en tablas, pero tuvo una vibración ese toro, que de hecho Pepín Liria incluso lo llevó a torear a la Jaén, le cortó una oreja en Madrid, un triunfo apoteósico. Pero una vibración en la embestida, que eso fue exagerado, la gente, los tendidos vibrando. Yo digo, ojalá hubieran más tardes así. Es lo que te digo, la vibración, la emoción. Los finales, el recorrido con vibración, las faenas para el recuerdo. Lo demás son faenas bonitas que luego se borran de la memoria de los aficionados. Pues don Samuel, muchísimas gracias por atendernos y ha sido una tertulia para mí extraordinaria y me siento feliz de haber hablado con usted. Muchas gracias, yo también. Muchas gracias a vosotros, que sigáis con esa afición y de alguna manera, pues eso, intentando que la afición también siga prendida en la mayor cantidad de personas posibles. Pero vendrán tiempos mejores, ya verás. Yo confío en que sí. Ahora estamos en un momento de impasse. Pues muchísimas gracias, don Samuel, de todo corazón. Gracias.